Buenos días, amadas hermanas, amados hermanos, que la gracia y la paz de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Qué dicha poder hablar hoy de un tema que se ha titulado La culpa. Un puente hacia la redención o cadena perpetua para el alma. Así es, hermanos y hermanos. La culpa puede llevarnos en un camino hacia la redención, la paz, el reencuentro con nuestro Padre Celestial, o puede llevarnos por un camino peligroso de cadena perpetua para el alma. Una definición de culpa dice que es un sentimiento o un estado emocional que surge cuando una persona percibe que ha hecho algo incorrecto, bien sea algo inmoral, que ha causado un daño a otros, o ya sea de manera intencional o por omisión, porque a veces por no hacer algo también nos podemos sentir culpables. Oye, pude haber hecho algo mejor por alguien y no lo hice. Esa omisión muchas veces nos hace sentir culpables. Dice que es una respuesta psicológica a la conciencia de haber violado normas personales, sociales, éticas o religiosas. Eso es la culpa. Desde un punto de vista un poco más formal, es esa responsabilidad que todos tenemos por algo o por alguien. Al no poderla cumplir, no poderla satisfacer, no poder haber hecho, empezamos a sentir esa emoción. Si hubo un daño, pero saben, va ligada con un sentimiento. Y eso es lo que a veces puede distorsionar la realidad de lo que ocurre, ¿no? Pudiera ser que uno sienta vergüenza, remordimiento o arrepentimiento. Entonces, la mayoría de las personas, hermanas, hermanos, no sabe gestionar la culpa. Y por eso el tema el día de hoy. Porque si estadísticamente hablando dice que la mayoría de las personas no sabe manejar la culpa, pues es muy probable que acá, dentro del pueblo de Dios, estemos muchos de nosotros que no sepamos manejar y lidiar con la culpa. Entonces vamos a utilizar la palabra de Dios para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos y poder sobrellevar la culpa en nuestras vidas. Aunque la culpa es una emoción natural, el tema no es sentirla, sino lo que hacemos con esa culpa que sentimos. Entonces, hay evidencia científica, psicológica, clínica que respalda la idea que la culpa es la causa de muchas otras enfermedades y padecimientos mentales que ocurren más adelante. El tema de la depresión, de la angustia, el estrés puede ser producto de un mal manejo de la culpa. Trastornos mentales, problemas de relaciones. Cuánto odio hay entre familiares, gente que no se habla por no saber manejar la culpa. Entonces, bueno, después de esta introducción, vamos a pedirle a Dios en oración antes de leer su palabra para que sea Él el que guíe este estudio y que su palabra no se pierda, que sea sembrada hoy en nuestros corazones para que dé fruto a su tiempo. Acompáñenme, por favor, en una oración. Padre amado, Dios celestial, gracias por el amor que nos tienes. Gracias porque tu enojo no dura para siempre, como leía la escritura mi hermano esta mañana. Gracias porque no nos pagas conforme a nuestras iniquidades ni a nuestras maldades, Señor. Gracias por el perdón que nos ofreces. Ayúdanos, Padre, a entender la culpa, a manejarla, a entregártela a ti, Padre amado, para que seas tú el sanador de nuestras dolencias, enfermedades y nuestros padecimientos. Todo te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Por favor, acompáñenme en segunda carta de Corintios. Capítulo 7, segunda carta de Corintios, capítulo 7. Versículo 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento
para salvación, de que no hay que arrepentirse. Ya luego les explico esa frase. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso el título de hoy, la culpa, un puente hacia la redención o cadena perpetua del alma. Fíjense, la escritura lo dice. La que proviene de Dios produce el arrepentimiento, en cambio la del mundo produce la muerte. Ahora, eso que está entre esas dos oraciones, dice, de la cual no hay que arrepentirse, es la tristeza que viene de Dios. No es mala, o sea, de eso no hay que arrepentirnos, de la tristeza que viene de Dios. ¿Por qué? Porque es para el arrepentimiento que lleva a la salvación. ¡Wow! ¡Qué buena esa tristeza que viene de Dios! Pero la tristeza que viene del mundo produce la muerte. Y es ese mal manejo de la culpa, de las emociones, que nos lleva a pensar cosas más allá de las que realmente ocurrieron y no nos deja actuar, nos paraliza. Esa culpa nos paraliza, nos limita, nos hace generar resentimiento, odio. Y hermanas, hermanos, ojalá Dios, ninguno de ustedes esté luchando con culpa en su vida, con sentimiento de culpa, porque el que siente culpa también es capaz de culpar a otros y maneja la culpa como una herramienta para lograr algún objetivo, porque a lo mejor le funcionó en su vida, lo culpaban y entonces se sentía con remordimiento para actuar y entonces utiliza el sentimiento de culpa para que otros también actúen conforme a lo que quieren lograr. Y créanme, hermanas, hermanos, que la culpa no es el medio para lograr las cosas. La culpa de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, nos debe llevar al arrepentimiento para la salvación. Y eso ya ocurrió. Si seguimos en algún pecado, debemos arrepentirnos del pecado para salvación, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestras acciones para la salvación, pero no arrastrar la culpa. Y no es que nuestra conciencia se vuelva insensible o cauterizada, como dice en la Escritura, pero sí dejar atrás la carga para ir adelante al nuevo camino que queda por delante. Amén. Bueno, hay décadas de estudios científicos que demuestran que enfermedades psicológicas, de conducta, enfermedades psicosomáticas, afectivas, se ven trastornadas por la culpa. Y sabemos, ¿no?, que hay una escritura que dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, ¿verdad? Pero nos reprende, no nos acusa, no nos culpa, no nos señala así, nos reprende el corazón porque sabemos que estamos haciendo algo incorrecto, pero no nos cuestiona, no nos va a culpar, nos quiere que nosotros sigamos adelante. Dice la Escritura también que llegará un momento en que escribiré mi ley, ya no en tablas, sino en vuestros corazones, ¿verdad? La escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, tenemos escrita la ley de Dios en nuestro corazón para vivir en amor, en paz, en gracia y no en culpa. Bueno, la naturaleza de la culpa es una emoción, ya lo dijimos, pero es una emoción mayormente negativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no sabemos lidiar o manejar con la culpa. El problema no es sentirla, sino qué hacemos con ella. Y hay culpa que viene de Dios para restaurar y culpa que viene del mundo para destruir. A veces nos exigimos a nosotros mismos y por eso sentimos culpa. A veces la misma sociedad nos hace tener competencia y si no logramos lo que tal vez otros han logrado, entonces nos sentimos mal y nos juzgamos a nosotros mismos y hay esa carga de culpa. O a veces ha sido aprendida desde la infancia. Y a veces esas críticas de nosotros como padres hacia nuestros hijos pudiera no ser la correcta. Es que no sirve para nada. Una frase así
tal vez dicha a un adolescente en medio de una situación conflictiva, llena de enojo, tal vez se queda en la mente, en el subconsciente del adolescente, de alguno de nosotros, y crecimos con eso, que yo no sirvo para nada. Es que no haces nada bien. Creemos que en verdad no hacemos nada bien y tal vez no emprendemos algo por el temor, la culpa de que es que yo desde adolescente yo no hacía algo bien. Es que nunca terminas lo que inicias. Empiezan las cosas y las dejas a mitad de camino y esas cosas se van quedando en nuestro subconsciente y nos arrastran y nos limitan y no nos dejan actuar. Entonces hay que, y esas frases son buscar un culpable. Sí, es verdad, a lo mejor hicimos algo que causó un daño y se rompió algo y fue por tu culpa, pero no usemos la palabra culpa, usemos es tu responsabilidad. Y como responsabilidad debes actuar para repararla. No podemos andar por la vida dañando cosas y bueno, el libro porque Dios no me acusa, entonces no, reparemos el daño que hemos causado, pero sigamos adelante. Afrontemos la situación, pero sigamos adelante. No nos dejemos que la culpa nos señale, nos acuse, nos haga como un mecanismo de control. Si no obedeces, papá se va a poner triste, así le decimos a los hijos. Y entonces el niño es por culpa que va a obedecer, porque es que si no papá se va a poner triste cuando debe ser por amor. Obedéceme porque me amas, no porque te voy a castigar o porque te voy a cuestionar. Y así va creciendo nuestra idea de lo que es la autoridad o el valor que podemos tener. Si yo no hago algo, entonces no valgo. Si yo no hago esto y papá se molesta, y después creemos que así es el amor de Dios hacia nosotros. Y el amor de Dios vino para amar, para dar vida en abundancia. No vino para juzgar, no vino para condenar, ¿verdad? Más bien nuestro Señor Jesucristo es el defensor, el abogado defensor, el que murió. No es Jesús el que nos va a acusar ni a condenar, no. Es el que va a venir a defendernos en el día del juicio. Amén. Amén. Entonces, algunas estadísticas. Vamos a... ¿Cómo afecta la culpa aprendida desde la infancia? Sí afecta, hermanas y hermanos. Se distorsiona esa autoridad de sí mismo y muchas veces de Dios. Porque la imagen de Dios como un juez implacable. Yo recuerdo que había un hermano que cuando uno decía, sí, porque Dios es lento para la ira y rico en misericordia. Y decía el hermano, y es fuego consumidor. Sí, fuego consumidor. Y uno decía, porque Dios perdona pecado y envía gracia tras gracia. Y decía, pero es fuego consumidor. Entonces, sí, claro, no vamos a aprovecharnos de la gracia de Dios y pecar intencionalmente porque seríamos como la puerca que se revuelca en el fango después de haber sido bañada. Pero debemos ver a Dios con ese amor que envió a su Hijo único a morir por tu pecado y por el mío. Entonces, si desde la infancia vamos creciendo viendo que si yo no hago lo bueno no valgo nada, porque es que yo no sirvo, porque yo no sé hacer nada bien, porque yo no termino nada de lo que empiezo. Créanme que llega un momento en la edad adulta en que pues, estamos entrampados en un círculo. O una relación que hayamos tenido con nuestros padres o nuestros hijos, y resulta que hay años sin hablarse. Hay familias que tienen años sin hablarse por una culpa. Uno siente que el otro es culpable y el otro que fue el uno. Y no se hablan porque hasta que tú no resuelvas tu problema de tu culpa, yo no voy a ceder. Y ahí se desarrolla ahora el ego, ¿verdad? Por la culpa desarrolla el ego. Y luego del ego vendrá la envidia. Y si muere y hay un terreno y se pelean, y resulta que el origen fue un mal manejo de la culpa. De no entender que importa quién tuvo la culpa. Hay que ponerse a cuentas, hay que ponerse en paz y seguir adelante. No cargar ese saco pesado de la culpa encima. No me habla, ¿será que hice algo mal? Y queda ese pesar de por vida arrastrando, sintiendo que sí, debía hacer algo que no hice bien, pero no va a pedir perdón o aclarar. Queda todo un entramado de
de sensaciones y emociones que no logran, se terminan desencadenando al final en depresión, ansiedad, trastornos, dependencia de sustancias para poder aliviar ciertos síntomas, insomnio. Terrible, hermanos y hermanos. Bueno, hay incapacidad de creer en el perdón verdadero, porque creciste en un ambiente donde no había perdón y crees que así es para todas las cosas. Hay autoexigencia, hay perfeccionismo. Incluso, hermanos, hay denominaciones que hacen sentir culpable a un miembro que no ofrenda conforme a la propuesta que el predicador tiene. Y si no ofrendas te va mal, es porque no estás ofrendando, y manipulan y utilizan escrituras de culpa a la congregación para que lograr un objetivo. Y no, así no es Dios para nuestras vidas. Dios va a bendecirnos por nuestro corazón, por la pureza de nuestras acciones. No hay, incluso usan la palabra pacta con Dios, hermano, pacta, como que si el pacto dependiera de un monto en específico. Wow. Pero bueno, Dios ya pedirá cuentas, ese es otro tema. Pero es el manejo de la culpa, de la presión, y todo eso impacta. Crecemos en ese ambiente y creemos que esa es la realidad. Unas estadísticas rápidamente, hermanos. La depresión afecta a 280 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Hay un trastorno obsesivo compulsivo que afecta entre el 1 y el 2% de la población por una culpa mal gestionada. Muchas veces es exagerada. Unas sensaciones de culpa que no eran tal, pero se manejaron así y eso lograron. La culpa crónica está relacionada con niveles elevados de ansiedad, según otro estudio de un diario que maneja datos estadísticos en los Estados Unidos. Y la culpa intensa por errores del pasado tiene una probabilidad significativa de desarrollar trastornos de ansiedad generalizada. Y por último, el 60% de la población, de las personas, reportan sentirse culpables con frecuencia, incluso sin haber hecho nada malo. No sé si es tu caso, hermano, si algún día te has sentido culpable de algo que hiciste, sigues arrastrando que sí, yo pude haber hecho algo más, pero tal vez es exagerado, tal vez está desproporcionado. Bueno, ¿qué quiero mostrar con estas estadísticas? Que la mayoría de las personas no tenemos herramientas suficientes para gestionar esas emociones. No nos las enseñan en la escuela, eso lo sabemos. Nos enseñan matemáticas, geografía, historia, español, pero no nos enseñan el manejo de las emociones, el control emocional. Entonces, la educación emocional no es parte integral de nuestro sistema educativo. No sabemos perdonar, no sabemos pedir perdón, nos autosaboteamos, arrastramos culpa por años. Bueno, veamos ahora ejemplos bíblicos, porque también en la Biblia hay ejemplos bíblicos de personajes que manejaron bien la culpa. Por favor, acompáñenme en 2 de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Versículo 13. Segunda de Samuel 12. Sí, sabemos, ¿no?, el caso de David, cuando David vio a Betsabé, tuvo inmoralidad con ella, luego tuvo un hijo, luego manda a matar queda embarazada y pone a Urías Beletita en primera fila para que muera en el campo de batalla. Luego el profeta Natán habla con David y le dice que el niño morirá. Todos sabemos la historia, ¿verdad?
Y pues David hizo ayuno y usó ropas ásperas y dormía en el suelo durante días hasta que finalmente murió. Y en esta escritura el profeta Natán le dice, entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. En este caso David pues manejó la culpa como humanamente conocía. Dijo, bueno, haré ayuno, dormiré en el suelo, usaré ropas ásperas, trataré de ganar la misericordia de Dios. Y en este caso pues le perdonó su pecado, pero le dejó una lección, ¿no? Una enseñanza. Pero digamos, manejó bien la culpa, o sea, pidió perdón, mostró gestos de arrepentimiento. David no fue que, bueno, se hizo luego el de la vista gorda y trató de, ¿no? Igual el caso de Pedro, ¿no? Pedro sabemos que después de negar 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, pues se le presenta a nuestro Señor Jesucristo luego de haber resucitado y le pregunta 3 veces, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde que sí. Y se ve pues que Pedro continuó luego en el libro de los Hechos, evangelizando, predicando la palabra. El día donde se bautizaron 3,000, muestra que hubo un arrepentimiento, no hubo un mal manejo de Pedro en el caso de la culpa, porque obvio que se sentía culpable de lo que hizo, ¿no? Después de haber negado 3 veces, de haber hasta dicho palabras obscenas para que no lo confundieran con alguno de los cristianos, debió sentir culpa, remordimiento, pero lo llevó al arrepentimiento. Un manejo positivo, un ejemplo bíblico donde la culpa fue bien manejada. Pero también tenemos manejos de culpa mal manejada. Ejemplos bíblicos, ¿no? El caso de Caín. Saben que Caín mata a su hermano Abel y luego cuando Dios le pide cuentas, le dice, oye, ¿qué es? ¿Sabes qué es de Abel? ¿Saben lo que respondió Caín? ¿Acaso yo soy cuidador de mi hermano? O sea, como diciendo, oye, ¿sabes lo que acabas de hacer? Y todavía te preguntan y dices, bueno, ¿acaso a mí me pusieron para que yo lo cuidara a él? O sea, no hubo un arrepentimiento, no hubo un manejo de la culpa adecuado. Y todos sabemos que vivió errante, con un sello para que nadie lo pudiera matar, y vivió errante el resto de la vida. Igual que Judas, ¿no? Judas traiciona a Jesús, tanto como pudo haber sido la negación de Pedro ante nuestro Señor Jesucristo, pero Judas no supo manejar la culpa de manera correcta, sino que no buscó el perdón y terminó ahorcándose. Entonces, la culpa puede ser ese puente hacia la redención o ese puente hacia la cadena perpetua para el alma. Y lo podemos ver en ejemplos bíblicos. Ya lo vimos como evidencia científica demuestra que la gente termina padeciendo enfermedades mentales, y la invitación de hoy pues es a identificar, hermanas y hermanos, si hay alguna culpa en nuestras vidas que nos esté afectando, porque las estadísticas dicen que el 60% de las personas no sabemos manejarlo. O sea, que significa que acá entre nosotros deben haber fácil unas 20 personas que no sepamos manejar la culpa. La estadística lo dice. Entonces, bueno, si así lo dice, yo le doy las gracias a Dios que me permitió preparar este tema, porque yo soy uno de los que no saben manejar la culpa y necesito aprenderla, y qué mejor manera que de la palabra de Dios. Que sea Él el que me enseñe, me guíe, me instruya, y no a usar la culpa en mis hijas para lograr lo que yo quiero, no, para nada. Cuando mi hija a veces usa la palabra culpa, le digo, no, yo no dije culpa, desde que empecé a aprender esto, no crean que ha sido siempre. Le digo, no dije culpa, es responsabilidad, pero vamos a, con responsabilidad, actuar para corregir lo que haya que corregir. Entonces, cuando la culpa no se canaliza bien, se acumula. Es como yo lo veo como un saco de papas. Compras un saco de papas, pero es más de las que necesitas. ¿Qué va a pasar con las papas que no ocupas? Se van dañando, ¿verdad? Imagínate, y seguir cargando con ese saco de papas podrido no tiene caso. Se acumula
y se acumula en forma de ansiedad, depresión, trastornos, autorrechazo, autosabotaje hacia nosotros mismos, pensamientos negativos. Y hablábamos hace unos meses, una prédica anterior, sobre la importancia de los pensamientos. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de pensar en lo positivo, porque pues, de lo que pensamos, en eso nos convertimos. Y si la culpa nos hace pensar mal de nosotros mismos, pues es un círculo que no acaba. Una bola de nieve que va creciendo montaña abajo, se convierte en una avalancha que termina, como dice la Escritura, para muerte, la tristeza del mundo, ¿verdad? Para muerte. En cambio, la tristeza de Dios para el arrepentimiento y para salvación. Vergüenza pudiera uno sentir cuando no maneja la culpa y sientes vergüenza y no quieres ver a la persona. Pero resulta que si vas y hablas, enfrentas, pides perdón, pones a cuentas, sanas, la vida va a ser mucho mejor. Te sientes en paz, en tranquilidad, en armonía. Eso es lo que Dios quiere. No es que, volviendo a la Escritura, no es que se nos cauterice la conciencia y entonces andemos pecando y bueno, perdón, peco, perdón. No se trata de esa libertinaje, no. Se trata de saber manejar la culpa y decir, te la entrego a ti, Dios, yo no puedo con esta carga, yo no puedo con esto. Y ir a hablarlo, ir a sanar donde haya que sanar, pero no quedarte arrastrando. No sabemos perdonar, no aceptamos a veces el perdón, culpas del pasado que ya no se pueden cambiar, pero las seguimos trayendo. Ahora, ¿por qué no sabemos manejar la culpa, hermanas, hermanos? Bueno, porque no nos han enseñado, porque no hemos tenido la conciencia de ello. No sabía que esto existía hasta que me lo dijeron. Eso puede pasar. Wow, yo no sabía que esto podía estar pasando. Pero sí, si nos detuviéramos unos minutos a pensar, a reflexionar en nuestras vidas, en nuestras acciones, podemos identificarlo. Pero si vivimos la vida con un estrés constante y vamos y venimos, pues no hay tiempo para meditar, para pensar cómo podemos identificar las causas que nos están agobiando. Hay que tomar un tiempo para hacerlo. Qué buen momento en la mañana, levantarte para ponerle las cargas a Dios, a última hora, al acostarte, pero hay que dedicarle un tiempo. Tal vez no sabías que estabas batallando con un tema de culpa hasta el día de hoy. A lo mejor, o a lo mejor sí sabías, pero no te habías tomado el tiempo para enfrentarlo y decir, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a solucionar? Aprender a perdonar, aprender a reparar sin autosabotearnos, sin culparnos. Bueno, fuimos educados así, hermanas, hermanos, pero siempre hay un momento para un nuevo comienzo. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo vamos a transformar esa culpa en redención? ¿Cómo esa culpa no nos va a llevar, no nos va a seguir llevando por el camino de la culpa y la cadena perpetua, sino que ahora nos va a llevar a la redención? Pues vamos a Proverbios 28:13, que la palabra de Dios te alivie hoy, esta mañana. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así es la manera como Dios te va a redimir. Confiésale tu pecado a Dios, preséntaselo, dile, Padre amado, me está pasando esto, ya no puedo más con esta carga, ayúdame a librarme, y te va a librar, te va a perdonar, vas a alcanzar misericordia. Esa es la manera. De lo contrario, si lo sigues cargando tú, vas a llevar ese saco a cuesta, vas a llevar una carga más pesada de la que necesitas llevar. En primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, hay que confesárselos a Dios. Aunque Él sea el conocedor del pasado, presente y futuro y de nuestros pensamientos, aún mucho antes de que los tengamos, hay que confesarle y reconocerle a Dios: Padre, te entrego esto. No sentirnos, no dejar que la culpa te agobie, hermano, te domine, te congele, te paralice. Hay que reparar, como Zaqueo. Zaqueo dicen que devolvió la mitad de lo que había quitado a los pobres y dijo: y si algo le he hecho, todavía le doy 4 veces más. Buscó reparar cuando Zaqueo tuvo el encuentro con Jesús. Entonces, la invitación hoy es a reconocer tu error, a reparar donde tengas que reparar, a pedir perdón a Dios. Es la única manera, hermanas y hermanos. Amén. ¿Qué pasa cuando se sana la culpa? Pues, sí, restauramos nuestra relación con Dios. Claro que sí. El carácter se transforma porque ya no vas a vivir conforme a la culpa, ahora vas a vivir conforme a la gracia. Vas a confiar en que Dios tiene planes para tu vida, planes para sanarte, para devolverte a ti el gozo que la culpa nos roba. La culpa nos roba el gozo. Nos sentimos culpables, hay un pesar, hay una vergüenza, hay un dolor, no. Y esto te devuelve, te transforma el carácter, te da paz. Se vive con un propósito, porque ya no vivo conforme a la culpa, ahora vivo conforme a la gracia. Se liberan cargas emocionales. Su perdón es completo, es gratuito. Dice en Isaías 1:18: venid y estemos a cuenta, ¿verdad? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, serán blancas como la lana, ¿verdad? Así que ese es nuestro Padre. Si fueran rojo, el rojo carmesí es el rojo más oscuro que hay. Si tu pecado fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Eso restaura, eso da confianza, eso da gratitud, eso te devuelve el propósito de vivir la vida. No solo lo hizo el día de que fuiste a las aguas del bautismo, lo hace cada día de nuestras vidas. Porque el que no fuera pecador, mentiroso hace pasar a Dios, ¿verdad? Todos pecamos a Dios, en gran o menor magnitud, pero todos sabemos nuestras debilidades. Por eso estamos acá buscando siempre la sanación espiritual, el alimento espiritual. En Miqueas también dice que sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! En el fondo del mar. ¿Sabían, hermanas, hermanos, que han intentado bajar a ver a donde cayó el Titanic? Está en el fondo del mar. Y allá no llega la luz del sol. Ya después de ciertos metros ya no hay nada de luz del sol. Incluso hay peces que allí jamás han visto la luz del sol, porque ese es su lugar. Si llegaran a subir, pueden perder la visión, tienen una visión nocturna oscura. Bueno, imagínate que dice que tus pecados serán arrojados al fondo del mar. Hace poco intentaron ir en un submarino a ver esas ruinas y el submarino explotó. ¿Supieron la noticia? Por la presión del agua que hay allá abajo. O sea, es decir, si allá están los pecados, o sea, están en el olvido, así arroja Dios tus pecados y tus maldades una vez que decides entregarle la carga a Dios. ¿Qué culpa puede cargar con eso? Y en Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si creemos en eso, hermanas, hermanos, por favor, liberémonos de la culpa, de la carga emocional que eso
Es que yo no predico, porque es que yo no llevo el mensaje, porque no te limites. No, que no haya ninguna excusa para hablar del mensaje de Dios, para invitar a otras personas a conocer de la palabra de Dios. Que no haya nada que te arrastre, que te haga llevar una carga. No, es que yo soy indigno por tal o cual razón. No hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Para finalizar, Salmos 32, del 1 al 5. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. Amén. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Amén. Así es. Mientras lo guardemos y no le confesemos a Dios nuestras maldades, se agrava. Nos sentimos culpables, nos sentimos presionados. Jesús no vino para acusar, ni para juzgar, ni para condenar. Por el contrario, vino para ser nuestro abogado defensor. El que murió por ti y por mí en la cruz. Y vuelvo a aclarar esto, porque hermanas, no quiere decir esto que se vaya a cauterizar nuestra conciencia. ¿Saben lo que es cauterizar? Hoy en día cauterizar se usa con fines médicos, ¿no? En el momento en que fue escrito la escritura, no habían antibióticos. Y cuando una persona padecía alguna infección, una herida profunda, que estaba agarrando llaga, infección, usaban unos hierros a altas temperaturas para quemar la dermis, la epidermis, la carne, de manera que esos gusanos, esa infección que estaba intentando comerse la carne, se quemara y no continuara creciendo. O sea, quemaban tan profundo que ya no había de dónde poder seguir alimentándose. Quedaba la carne cauterizada. Ya no había sensibilidad, no había dolor ahí, no había... Y de eso se trata. No que nos volvamos insensibles ante el pecado y sigamos pecando, no. Pero que sí aprendamos a identificar que la culpa no es la solución para la salvación y el arrepentimiento. La tristeza de Dios nos llama al arrepentimiento, pero la del mundo, si no es bien manejada, puede llevarnos a un camino peligroso de muerte. Te pregunto, ¿estás cargando alguna culpa hoy, hermana, hermano? ¿Has confesado para sanación? Hazlo, ponte a cuentas con Dios. ¿Te sigues castigando por algo que Dios ya te perdonó? ¿Sientes que tu pecado fue tan grande que no merece el perdón de Dios y lo sigues teniendo? ¿Culpas a alguien todavía de algo, hermana, hermano? ¿Sientes que alguien hizo algo que todavía lo culpas y debes perdonarlo también? Hoy es el día para perdonar y para ser perdonados y para ser libres. Así que acompáñenme en una oración para pedirle a Dios que sea Él el que tome nuestras cargas, que nos enseñe en este estudio. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú no viniste a castigar, Padre, a condenar, sino a salvar, Padre. Venimos a ti, Padre, con nuestros errores, con nuestras culpas, con nuestros pecados, y te las presentamos, Dios, para que seas tú el liberador y el consumador, Padre, de todo esto, Señor. Ayúdanos, Padre, danos herramientas, danos de tu palabra para aprender a manejarlo, para aprender a superarlo y no utilizar la culpa como un medio, Dios,
para distorsionar la realidad o para lograr fines, para manipular, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser santos, sabios y de manera correcta aplicarla en nuestras vidas. Todo te lo oramos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.